estoy lista. Bueno, entonces empecemos. Mientras arreglamos todo este asunto, te voy a contar. Ah, que la otra carne me dijo que tú tenías el brazalete guardado de esta máquina. Ay, se me escribió. Bueno, Pero ahorita mira, resolvemos con este si no encontramos bueno. otro, pero sí la idea es que cada maquinita tenga su brazalete para no estar quitando y colocando. ¿Listo? Y ya te explico para qué es el brazalete. Entonces lo primero es, bueno, esta maquinita es para hacer procedimientos de plaquetaféresis. ¿Listo? La plaquetaféresis, ¿qué es? Es un procedimiento en el cual se extrae sangre total y la misma máquina hace el proceso de separación para obtener plaquetas por aféresis. ¿Cuál es la diferencia, digamos, de esta máquina con las máquinas de Terumo? En el producto final vamos a tener plaquetas por aféresis, pero adicional van a ser filtradas. ¿Por qué? Porque el kit de este kit trae un filtro, el cual pues hace que los leucocitos que se puedan encontrar, aquí está el filtro, este filtrico hace Los glóbulos blancos. Exacto. Entonces, no sé si más o menos manejas el tema de sangre. ¿Cómo estás? Pues yo sé que la sangre total se le pueden extraer cuatro hemocomponentes, que son las plaquetas, el plasma, los glóbulos rojos y crioprecipitados. Sé que por lo que vi en la capacitación es que dependiendo de la densidad de cada hemocomponente se hace la extracción. Y que hay pues una válvula para el paso de cada hemocomponente. Okay. Ya te explico un poquito con más detalle ese tema. Sé que también hay una parte que se llama Buffy-Coat, que es la unión entre glóbulos blancos y plaquetas, y que debe pasar por un proceso que se llama Sorge, algo así, Sorge, para hacer como la separación de las plaquetas de esos glóbulos blancos. Y pues y lo que he escuchado y lo que he visto es que los glóbulos blancos son nocivos para los pacientes en realidad, entonces que por eso prácticamente que se desechan. Exactamente. Te das de cuenta que esos glóbulos blancos son los soldaditos que cada uno de nosotros tenemos, pero mis soldaditos pueden ir a luchar con los soldados de otra persona. Entonces la idea es reducir la mayor cantidad posible, inclusive a niveles cero si es posible, que no hayan glóbulos blancos en esos productos o componentes sanguíneos que van a ir a donación. Sí, señor. ¿Por qué? Porque pueden crear una reacción adversa con esos donantes que usualmente son donantes que tienen una carga inmunológica un poco baja, ¿sí? Con cáncer, etcétera. Pero tengo una pregunta, Inge. ¿Por qué esos glóbulos no retornan también hacia el donante? Si se supone que son los glóbulos blancos que al final se desechan. Lo que pasa es que en el proceso de colecta, ahorita hablamos acerca del Buffy-Coat, ¿cierto? Ese Buffy-Coat, esa es una capita demasiado finita, la cual es bastante, digamos que es el 90% de la tecnología del proceso, porque la separación es muy difícil, ¿sí? Es tan delgada en toda esa densidad de volumen sanguíneo total que la separación es complicada. Entonces, al final, lo que se hace es retirar todos los glóbulos blancos que encontramos en ese Buffy-Coat. Digamos que esos glóbulos blancos que en teoría pierde el donante se recuperan muy rápidamente, o sea, el mismo donante los recupera rápidamente, o sea, no se hace un daño a esa persona de alguna manera, ¿sí? Okay. Lo que sí se demora mucho, entre comillas mucho, porque pues más o menos para las mujeres son 4 meses y para los hombres son 3 meses, es la recuperación de los glóbulos rojos. Entonces acá lo primordial en este tipo de donaciones es hacer el retorno al menos de los glóbulos rojos para que esa persona pueda donar plaquetas por aféresis de una manera más frecuente, aproximadamente una vez cada mes. Las plaquetas también se recuperan bastante rápido, se pueden recuperar dependiendo de la persona 8 o 15 días, pero digamos que por norma la idea es que la persona pueda hacer la donación al menos una vez al mes, ¿sí? Pero ella se recupera más rápido, mucho más rápido que los glóbulos rojos. Sí, el plasmita también se recupera bastante rápido. Digamos que el plasma es la parte líquida de la sangre. Y pues en teoría uno consumiendo agua
tomando agüita, uno se recupera, se hidrata nuevamente y ese volumen plasmático vuelve a incorporarse Incrementar. fácilmente. ¿Listo? O sea, lo que más se demora en recuperar son los glóbulos Los rojos. glóbulos rojos. Ok. Y el resto de componentes sanguíneos tienden a tener una tasa de recuperación mucho más rápida. Listo. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta eso, el objetivo de esta máquina es obtener esas plaquetas por aféresis que al final van a ser filtradas. ¿Listo? Estas máquinas de Trima son muy buenas también. Tranquilo. ¿Estás grabando, cierto? No, sí, tranquilo, Ah, ahí. No te estoy grabando a ti. Ok. Las máquinas de Trima son buenas, hacen un proceso de reducción de leucocitos a través de un proceso de centrifugación que hacen que esos niveles sean bajitos, bajitos, bajitos. Sin embargo, siguen habiendo leucocitos. Acá nos aseguramos a través del filtro que prácticamente los leucocitos, cuando los pasas por el lector, pues estén en cero. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia. ¿Cuál es la desventaja de esta máquina con respecto a Es esta? decir, esta hace una mejor filtración que esa en cuanto a los Claro, leucocitos. claro, porque tenemos un filtro adicional. Ok. Y digamos que ese proceso no es que lo haga la máquina solamente capta el plasma, pero después en reaccionamiento a través de gravedad se deja pasar esas plaquetas, a través del filtro y quedan plaquetas por aféresis filtradas. ¿Por qué hablamos por aféresis filtradas si la misma máquina no lo hace? Y es porque a través de ese mismo kit que está en un sistema cerrado, o sea, yo no tengo que hacer conexiones estériles o cosas distintas para abrir ese circuito, del mismo kit sale el filtro y llega a una bolsa colectora al final, de tal manera que todo el proceso está encerrado, ¿sí? Entonces, por eso, digamos que al final tenemos un producto de buena calidad, sin decir que los de Trima, no, digamos que ellos son los líderes en el mundo acerca de esa tecnología, entonces pues no se desmerita nada, ¿no? Lo otro, esta máquina tiene un proceso que funciona por ciclos, ¿sí? No Sí. sé si lo viste en los videos. Sí, lo vi. Entonces, los procesos de separación de lo que hablamos ahorita en el Buffy Coat se demoran aproximadamente entre 10, 15 minutos. Hay un promedio de 12 minutos por cada ciclo. Eso nos da un estimado si vamos bien, vamos mal. ¿Por cada ciclo? Por cada Ok. ciclo. ¿Y se pueden hacer 6 en total por donante dependiendo? Eso lo calculamos ahorita, te enseño a calcularlo con la máquina, ¿listo? Listo. Entonces, de acuerdo a eso, lo que se hace con esta maquinita es más o menos un promedio de 1 hora, hora y media por un cubo. Sin embargo, con ese mismo donante podríamos llegar a obtener 2 cubos con esta tecnología. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la máquina es eficiente en la obtención de las plaquetas, pero se demora más en tiempo. Y tú sabes que tener una persona conectada más en tiempo pues crea más desesperación, más desgaste, si no tiene buena vena, entonces tiene que ser una persona que se evalúe previamente en todo su tema físico para que realmente sea una persona apropiada para realizar la donación de una máquina. ¿Listo? Sí, señor. No solamente son los datos, digamos, del laboratorio, que miramos en laboratorio. Perdón, ahorita te hablé de CUPS. Sabemos qué es el CUPS, ¿cierto? Capacidad. Componente único de Componente plaquetas. único de plaquetas, Y al sí, final, ayer lo pues, vi. Es las plaqueticas, esa es la bolsita de plaquetas. Ese CUP debe tener 200 mililitros. No son 200 mililitros de plaquetas completamente. Las plaquetas tienen un medio de sobrevivencia. Que es el ¿sí? plasma. Que es el plasma, en este caso esta máquina. Y Enteromo tiene una tecnología muy buena que reemplazan el plasma por una solución aditiva. Sí. De hecho, en fraccionamiento retiran parte de este plasma cuando lo obtenemos por esta máquina y lo reemplazan por solución aditiva, que en teoría tiene un mejor medio de sobrevivencia de las plaquetas en este tipo de solución que con el mismo plasma. Entonces eso lo hacen allá, ¿listo? Pero al final pues resulta, yo lo podría dejar en el mismo plasma y no habría problema, solo que pues como la evolución de la tecnología, tú sabes que pues cada vez se va Mejorando. acoplando y mejorando pues todos los procesos, ¿listo? Entonces como esta tecnología no nos ofrece poder hacer eso automáticamente, se hace de una manera manual, controlada en el banco de sangre, ¿listo? Sí, señor. Entonces más o menos un componente único de plaquetas son 200 mililitros de líquido, hablemoslo así.
Entonces, esta maquinita tiene la capacidad de obtener 1 y hasta 2 unidades. Esta tiene la capacidad de 1, 2 o 3. Y esta también tiene la capacidad de 1, 2 o 3. ¿Listo? La diferencia es que esta es más rápida que estas dos. ¿Listo? Entonces, en ese orden, ¿qué determina a mí o cómo decido yo cuántos cupos voy a obtener por cada donante? Eso va a depender de varios factores. El primero es la cantidad de plaquetas que tenga esa persona para donar. Entonces, por ejemplo, tú vas a donar, te hacen el laboratorio y resulta que tienes 248.000 plaquetas. Digamos que eso nos da para poder donar en esta maquinita, sin embargo también nos da para donar en esta máquina. ¿Qué tengo que evaluar yo? Listo, esta persona, a pesar... Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo has estado? ¿Cómo le ha ido? Gracias de verlo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? A pesar, digamos, de que puedas donar en esta y acá me das un cubo y acá me das 2 cubos, el tiempo, digamos, yo hago acá la simulación, ahorita te enseño a hacer todas las simulaciones, de cuánto nos demoraríamos obteniendo un cubo en esta máquina. Ahora, también podríamos obtener 2 cubos, pero nos vamos a demorar más, y pues por eso lo vamos en esta máquina. O con eso. Bueno, no, esta Bueno, igual es igual de demorada. Los tiempos de estos dos son similares. Si Ok. tú ves el promedio por ciclo está en 12 minutos. Inclusive esta a veces hace 10, esta a veces hace 11, o esta es mejor a veces que esta, pero eso depende también mucho del donante. Sí, De la señor. vena del donante, que sea una buena vena, Para el retorno. para hacer la extracción y el retorno. Hay gente que a veces es perfecta para donar, pero su venita es demasiado delgada. Entonces eso Yo se creo hace- que yo sufriría porque yo tengo la venita muy delgada. Sí, Entonces, eso digamos, dificulta. Cuando me van a sacar sangre es terrible. Eso Entonces, en ese caso es preferible No, decirle al descartarlo. donante que gracias, pero no. ¿Por qué? Porque primero se va a desgastar la persona. O sea, primero lo que siempre yo les digo es que primero debemos pensar en el donante. Claro. ¿Sí? Y se puede perder el donante porque queda traumatizado y no vuelve. Exactamente. Exacto. Primero eso. Y más que la donación y si vuelve o no vuelve, en la salud. de La persona. salud. Yo lo puedo afectar y al final no puedo conseguir nada. Sí. Va a quedar con el brazo así Así. y pues no. Entonces, Se eso- pierde un kit. Eso es lo primero. Segundo, se pierde un kit de insumo y el hecho, digamos, de haberlo ya pinchado y toda la cosa, y de pronto que me haya funcionado un ciclo y yo le haya obtenido un 50 mililitros, ya hace por norma de que yo tenga que pasarle pruebas de laboratorio. Entonces, todo eso son costos adicionales Claro. que debo tener en cuenta para decidir si voy a montar ese donante. Yo tengo que prácticamente estar seguro que esa persona me va a funcionar. Obviamente van a haber casos en los que sí, la persona tuvo buena vena, todo salió, pero durante la donación pasó algo y no se pudo completar. Va a pasar. Buenos días. Pero tenemos que tratar de llegar al punto en el cual minimicemos, digamos, todos esos riesgos de que la donación no se pueda llegar a hacer externo. ¿Listo? Entonces esa es otra recomendación. Te voy a contar las partes de la máquina. Son muy similares a estas. Si quieres voy a abrir esto y aprovechar. Para hacer la comparación, sí. Hacemos un 2 por 1. Gracias, dije por la promoción. Entonces ponle cuidado. Esta marca es Nigal, esta marca es de China, esta marca es Ammonetics y esta marca es de Estados Unidos. ¿Listo? El funcionamiento es muy similar. Se hace la separación de las plaquetas a través de unos sensores que tenemos acá dentro del bowl y a través de este que se llama el lane sensor o el sensor de línea. Acá tú también lo encuentras. ¿Listo? El Sí. sensor de línea y el bowl. Si tú ves, tenemos acá un pesador y ahorita te digo para qué es. Tenemos unas válvulas, aquí también las tenemos, y la diferencia entre esta máquina y esta son estas válvulas que están acá. Si te fijas, acá no están, acá sí están, y otra diferencia, se me olvida cuál era, no, básicamente es este y este, el sensor del anticoagulante, ese no lo tenemos acá. ¿Listo? ¿Por qué tenemos esta diferencia? Porque esta máquina tiene más funciones aparte solamente de colectar Plaquetas. plaquetas. Esta solamente me funciona para colectar plaquetas.
Esta me funciona para colectar plaquetas, para colectar plasma, para hacer plasmaféresis terapéuticas en las clínicas. Y todo eso lo hacemos a través de unos protocolos, son unos cassettes que uno coloca e inserta por esta sección de acá. Y de acuerdo a esos cassettes, uno los cambia, prende la máquina y ella retoma el protocolo y funciona de acuerdo al cassette que uno le coloque. Obviamente el cassette va asociado a un kit, porque el kit digamos, para extraer plaquetas es distinto al de plaquetas, el de plasma, por ejemplo, o al de hacer una plasmaféresis terapéutica. Entonces que en esos casos hay que hacer una reposición de líquidos, entonces los kits son distintos. ¿Listo? Entonces, pero bueno, solamente era para comentarte las diferencias, para que lo conozcas, pero nos centramos solamente en plaquetas, ¿listo? Entonces, siempre va a tener allá puesto el protocolo. Podemos hacer ahí el paréntesis para que cuando venga Ana ella sepa, digamos que algún día también el ingeniero, porque el que siempre la conoce, pues ya sabe, tiene claro cuando venga a hacer el mantenimiento, pero para que cuando venga, si viene uno, sepas qué recomendación hacerle a Ana en los mantenimientos. Es importante algo. Nigal tiene unos kits de féresis que es como el que está ahorita, ¿listo? Sí. Esos kits son iguales a los kits que instalamos en esta máquina. Obviamente esta máquina es de otra marca y esta marca tiene unos insumos de esta marca. Sin embargo, nosotros ya hace algunos años solicitamos, acá se coloca un chip, digámoslo de alguna manera, y acá también. Hicimos una modificación de lo solicitamos a la fábrica en China que nos hicieran funcionar también esos kits en esta máquina. ¿Listo? Y los kits funcionan perfecto en esta máquina. ¿Listo? ¿Por qué no se compran los kits de esta misma marca? Por costos, básicamente. Al final se obtiene lo mismo y pues nosotros tenemos acá Hemocollect tiene la representación de esta marca acá en Colombia, entonces se importan directamente los kits. Pero cuando ellos vienen a hacer el mantenimiento preventivo, nosotros les suministramos el kit. Ellos llegan hasta o sea, el mantenimiento no lo hacen al 100%, porque el 100% sería hacer lo que vamos a hacer hoy con kit. Ellos, como no utilizamos el kit de ellos hacen una revisión muy genérica y ya. Digamos que ellos lo que hacen es verificar los sensores, la calibración, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo importante decirles a ellos que cambian al ingeniero? Creo que ya hay una persona que sabe cómo hacer el asunto. Sí, hay. Nunca o no hacerle actualización del software a la máquina. ¿Por qué? Porque de pronto no lo sabemos si sí o si no, pero como no tenemos acceso a esa información de esta máquina, entonces puede que esa porque ya está adaptada al kit de acá. Esa actualización después ya no nos capte, digamos, o no nos reconozca el kit con esta máquina. Entonces, eso es importante porque si no, ahí sí grave. No sé si conozcas la situación ahorita, tenemos unos kits guardados que se tienen que gastar antes de junio. Ah, pero los de plaquetas, sí. Estos están para octubre. Exacto, entonces si yo tengo las dos máquinas funcionando, pues puedo darle mayor calidad a esos kits. Ya después te vas a ir dando cuenta, ellos prefieren utilizar estos, yo también lo entiendo por algunas razones en cuanto a métodos, etcétera, pero digamos que hay una urgencia de tener que terminar esos kits por vencimiento. ¿Listo? Entonces, nada, la recomendación cuando vengan a hacer el mantenimiento de esta máquina, no actualizar el software. ¿Listo? De resto que le hagan toda la verificación, calibración, etcétera, etcétera. Okay. ¿Listo? Volvamos a esto entonces. Las partes de la máquina, te las voy a decir, son iguales a las de ella. Tenemos 3 bombas peristálticas. Sí. Estas bombas se mueven en sentido horario y antihorario dependiendo del momento en el que estemos en cada ciclo. ¿Listo? Entonces esta es la bomba que me va a captar la sangre total. ¿Listo? Si se mueve en sentido horario, quiere decir que estamos haciendo un retorno. Si se mueve antihorario, está haciendo la extracción. ¿Sí? Tenemos la bomba de plasma. Esta bombita nos sirve para hacer procedimientos internos en la máquina y para captar el mismo plasma que ya ahorita te voy a mostrar en la donación. Nosotros vamos a ir captando plasma, pasando digamos porciones del plasma para que sobrevivan las plaquetas, pero también me van a ayudar a hacer lavados del bowl
para, digamos que evitar la coagulación y todo esto, ¿listo? Y tenemos esta bombita, este sí solamente se mueve en este sentido. Para el anticoagulante. Para hacer circular el anticoagulante. Se mueve más rápido o menos rápido dependiendo de la relación de anticoagulante que yo le coloque a mi donante, ¿listo? Entonces, esas son las tres bombas. Tenemos unos sensores de aire, tenemos 4, uno que está acá, otro que está acá, otro acá y otro acá, ¿listo? Lo mismo que en esta maquinita, acá y acá, ¿listo? ¿Para qué nos sirven? Estos son sensores de seguridad. Si se llega a formar alguna burbujita o algo parecido, estos punticos que ves acá son unos LEDs. Se prenden como de color como amarillito, como naranja más o menos, o más amarillo. Deben estar prendidos siempre durante la donación. Si llega a apagarse alguno, la máquina se va a detener y va a generar una alarma. Entonces, en las capacitaciones que hemos dado antes, cuando hay una alarma, de pronto están en otros temas, lo primero es revisar si dice algo de aire, cualquier cosa relacionada, mirar rápidamente estos LEDs. Usualmente el que se apaga es este. Entonces, esta maquinita nos permite hacer la recuperación de la donación tratando de llevar la burbujita que se haya formado acá siempre hacia el bowl, no hacia el donante, sino hacia el bowl, porque si no me va a seguir pitando. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Manualmente le podemos hacer un cuartico de giro a esta bomba y ella solita ya acá se pone amarillo y ya se recupera. ¿Qué va a hacer con este, no? También tienes que accionar este. Sí, dependiendo. Si la máquina por seguridad nos cierra la válvula, porque es que depende del momento en el que pase. ¿Sí? Si yo estoy haciendo retorno, estoy haciendo extracción, esta válvulita va a estar abierta o cerrada. ¿Sí? Y en este caso, ¿cuándo va a estar cerrada? Entonces, si está cerrada, porque nos generó la alarma, entonces obviamente por aquí nos pasa esta tubuladora que llega acá. Entonces, si yo le giro y esto está cerrado, lo que estoy haciendo es colapsar sí, la tubuladora. Entonces, yo abro, cuartico de giro, la burbuja yo la libero hacia este lado y ya dejo que la máquina funcione solita. ¿Listo? Cualquier cosa, cualquier alarma que suceda con la máquina, siempre deben actuar lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque pues tú sabes que la sangre tiene un proceso, un tiempo de coagulación, y a pesar de que nosotros estamos colocando unas porciones de coagulantes, esas porciones son muy bajitas, ¿sí? ¿Por qué? Porque también tenemos que proteger el donante. Entre menor sea la relación anticoagulante, digamos que el donante va a tener menos riesgo de tener una reacción adversa, ¿sí? Sin embargo, si yo le coloco muy poquito anticoagulante, la donación puede ser demasiado lenta y pues va a ser más sufrimiento a largo plazo para el donante. Entonces yo tengo que hacer como un balance entre lo más conveniente para el procedimiento sin afectar al donante tanto. ¿Listo? Hay personas que no les da nada con el tema del anticoagulante, hay otras que sí les da un poco de mareo, que se les duerme la boca, etcétera, etcétera, pero son cosas que ya las manejan, te las cuento así como para que las conozcas, pero eso lo tiene que manejar ya la persona que hace el procedimiento y la doctora que pues está supervisando el asunto. ¿Listo? Sino que pues a veces te pueden llamar, ingeniera, esto no está funcionando, el donante está ahí en shock, no sé. Entonces, para que no te angusties y sepas más o menos qué está pasando. ¿Listo? Okay. Bueno, ya hablamos acerca de los sensores de seguridad. Tenemos unas válvulas. Entonces tenemos válvula 1, 2, 3, 4, 5 y 6. También las tenemos acá. ¿Listo? Y disculpa, ¿y si no estuviera encendido, digamos, alguno Bueno, de estos? Aquí vamos a tener un filtro. Te lo muestro mejor. Se hace el mismo procedimiento, solamente que vamos a tratar de llevar esa burbuja. Lo mismo, abres acá si está cerrado y lo giras siempre en sentido antihorario haciendo que se vaya para acá. Si está acá, entonces este cosito va acá, perdón, esto va así. ¿Sí? Esto es como un filtro para si se llegara a formar algún coágulo y también hace filtración de aire. Entonces, si se llegara a formar acá una burbuja, gracias. Entonces, lo que hacemos es metemos acá.
que va así el tema. ¿Listo? Supongamos que acá va nuestra... Este es el chip que yo te decía. Por acá. ¿Listo? Para no enredarnos, pero ahí más o menos para ubicarnos. Entonces, si yo tengo acá una burbujita en este lado, lo que yo hago es lo mismo. Ahora acá, giro antihorario y lo que voy a hacer es que el líquido que esté acá se me va a ir para este lado. ¿Listo? Entonces, cuando llegue acá, ya puede retomar el procedimiento. O sea, cuando ella ya vuelve a prender el LED, ella solita ya vuelve a Y funcionar. lo mismo, si está apagado este LED, entonces tú lo que dices es Lo que mismo. mueva este en sentido Siempre en horario. sentido antihorario. ¿Listo? Así. Antihorario, no horario. No. Ah, sí, perdón. Sí, Horario. a horario. Sí. Perdón. Yo sí iba a decir cómo es. Es que estoy con el horario. Es que le di otro fallo. El Entonces, horario para sí, que el horario. flujo se vaya hacia la centrífuga, hacia el Exacto. bowl. Tienes razón. Horario. ¿Listo? Y abres acá. ¿Listo? Horario. Pero Inge, si yo abro acá, perdón la pregunta, si yo abro acá, pues obviamente el flujo va a pasar No, hacia no, el porque filtro no. o acá va a pasar, acá digamos que por los vacíos, o tiene varios caminos. si la máquina está detenida, el líquido que está dentro del kit va a quedar estático. ¿Sí? Si tú le abres acá y no haces nada, el líquido va a estar en la misma posición. ¿Listo? Sí, claro. Entonces, si tú le abres y giras, el líquido Se va a mover. Exacto. Y se va a tratar de ir para allá. Lo mismo, si yo tengo, por ejemplo, acá mi burbujita, en este lado, pues yo ahora acá giro, entonces va a hacer que me succione todo esto, y también obviamente todo esto. Entonces va a hacer que la burbujita primero pase acá y seguramente acá va a volver a pitar. Sí. Entonces vuelvo a accionar Vuelves- esto. Exacto, hasta que llegue acá. ¿Listo? Ok. Esto no pasa. Esto es como una suposición si llegara a pasar. Sí, señor. Pasa más frecuentemente acá. Si llegara a pasar acá, pasa cuando uno coloca el anticoagulante al principio. Ese es uno de los secretos, digamos, de que funciona al final del procedimiento. Yo siempre lo repito. La instalación del kit, la instalación del anticoagulante, digamos que es lo clave. Obviamente también la evaluación del donante para que la donación al final tenga éxito. Porque si yo instalo bien el kit en alguno de los puntos, la máquina va a tener algún error. Y esos errores, si son por instalación del kit, generalmente son por vacíos que no deben estar dentro del kit. Sí. Si hay vacíos que están dentro del kit, la máquina va a empezar a generar burbujitas, a empezar a pitar por todo, y eso va a ser un martirio para el donante, para... Quita todo el tiempo. Entonces, esa es una de las claves. Sin embargo, pues aquí ya está, ¿puede hacer la instalación del kit o Carmen? A las auxiliares, los que están ahí trabajando. ¿Son las mismas? No, son nuevas. Ellas las que capacitó la doctora. Ah, bueno, pero ya sabes. Sí, ya les mandé videos también. Ok. Listo. Entonces, eso es bastante importante, la instalación del kit. Sí. ¿Listo? ¿Ya claros estos punticos? Sí. Lo de las burbujitas. Sí. Acá generalmente nunca pita porque después de que ya pasaba la primera parte de anticoagulante, siempre vamos a tener así la bolsita de anticoagulante, entonces no se va a generar ningún vacío. Sin embargo, si se llegara a dar el tema, es lo mismo. Un cuartico de giro, que pases a la burbuja y ya retoma. Si llegara a pasar eso, créeme que van a tener más problemas de vacío durante la donación. ¿Por qué? Porque hay vacíos que no deben tener. Pero en ese caso no se mueve ninguna válvula, sino No, solamente se este, acciona. porque este no tiene válvulas aquí en esta sección. Ok. Lo que sale de acá prácticamente va a hacer la conexión con la aguja. Hay una allí al final en donde se une la sangre total del donante y el anticoagulante que pasa. Entonces hace como una conexión y sigue por la tubuladora para llegar por esta sección. ¿Listo? Entonces acá no hay necesidad de abrir válvulas, solamente un cuartico de giro y ya. ¿Listo? Hablemos de las válvulas. Tenemos 6 válvulas, ¿cierto? Allá también tenemos 6 y unas adicionales, pero pues no hablemos de estas adicionales porque son para otros procedimientos. Vale. Entonces acá están marcaditas con unos colores, lo mismo las de allá. Entonces hay una roja,
una azul, amarilla y verde. Y esta es como una negra. ¿Listo? ¿Qué hacen estas válvulas? A medida que se va dando la donación, esas válvulas se van abriendo y cerrando para permitir o no permitir el paso de algún fluido. ¿Sí? Y esta rojita es la que más trabaja junto con estas dos. ¿Por qué? Porque a través de esta valvulita pasa la sangre total, que es colectada, y también la sangre que es retornada hacia el donante. Entonces, esta tiene bastante actividad. Esta se abre cuando yo estoy colectando plasma de esa donación, porque yo utilizo ese plasma para lo que te decía al principio, para hacer una compensación de plaquetas y para hacer de que el procedimiento, digamos, funcione fluidamente. Y esta verde solamente se abre cuando yo estoy haciendo la colecta de las plaquetas. Eso dura más o menos unos 10 segundos por cada ciclo abierta. Después ella se cierra. ¿Listo? ¿Te acuerdas que me dijiste ahorita acerca del surge? El surge es como el oleaje donde vamos a encontrar las plaquetas. Cuando ya se encuentran, después de esa parte del surge, se abre esto, empieza a colectar y después se cierra. Automático. Esta valvulita lo que nos hace es una compensación, perdón, una compensación de vacío. Aquí va colgada otra bolsita. En esa bolsita no se colecta nada, simplemente tú la vas a ver como que se infla y se desinfla a medida que va pasando la donación. Lo que hace es una compensación como de vacíos, ¿sí? Entonces esta se va abriendo y se va cerrando a medida también de que se va dando la donación. Al principio tenían muchos errores porque yo sé que el kit a veces, si uno no tiene mucha experiencia, es un poquito complicado, pero pues la repetición hace que uno lo entienda después. No colocaban aquí como debía ser la tubuladora, o la omitían porque de pronto no se entendía. Entonces claro, No había succión, porque en realidad lo que hace el vacío es generar succión. Exacto. Entonces al final terminaba esta bolsita llena de fluido. ¿Por qué? Porque no tenía aquí esta válvula que me controlara cuándo pasaba el fluido por acá y el vacío que yo tenía acá. Eso es PVC, ¿verdad? Las tubuladoras. Sí. Entonces a veces por tema de digamos, ensamble o cuando lo están empacando, hacer la tubuladora también hay que, si viene un poquito doblada, también hay que molestarla, como cuando la bolsa de captación de sangre normal, que a veces de pronto ellos no tienen a veces sí, porque lo abren y lo ponen y ya. Las tubuladoras a veces vienen planitas. Antes, digamos, de conectar al donante, eso hacerle como un masajito para que quede su forma original otra vez. Le pasa a esto, les pasa a las bolsas de sangre de todas las marcas. No, y también le pasa a los tubos con los que sellan las bolsas, o sea, lo pasan por el conector estéril y cuando lo conectan no le hacen así después y queda completamente sellado. Entonces tiene que hacer. Normalmente las fallas casi nunca son por máquina en los procedimientos. O sea, yo diría que en un 99% es procedimiento. 1, por mala instalación. 2, porque por la vena del donante al momento de hacer el retorno no le saben hacer el manejo, la relación anticoagulante, la bomba se puso lenta, porque se acostumbran a un procedimiento práctico como pasa con Trima y Nigales de cuidado. O sea, hay que estar pendiente del retorno, el donante, la bomba, la relación anticoagulante. Entonces, esos son realmente los principales factores son esos para la pérdida de un proceso. Listo. Entonces, tenemos nuestra centrífuga. Un momento y ya bajo el Dale. Esta centrífuga, vamos a tener un bowl, que es la campanita que viste hace un rato. Y en esta campanita lo que hacemos es la separación de los componentes sanguíneos a través de la centrifugación. Aquí vamos a tener un sensor, no sé si alcanzas a ver mi mano, hay un puntico aquí rojo. Sí. Entonces eso es lo que hace, junto con este que tenemos acá, hacer la medición para detectar cuando hayan plaquetas. Sí. Miden más cosas, pero digamos que la función principal es saber cuándo hay plaquetas para saber cuándo las voy a colectar. Sí, señor. Entonces, ¿recuerdas que hablamos acerca del Boficuad hace un ratito? Tú me contaste. Cuando se hace la centrifugación, la parte más densa queda en el fondo, que es la sangre, ¿sí? O los glóbulos rojos. En la parte siguiente, o la intermedia, digámoslo de alguna manera, queda el Boficuad. El Boficuad, digamos que entre comillas lo llaman como si fuera el desecho, porque ese siempre lo descartamos. Sin embargo, no es que sea un desecho. Ahí lo que contenemos es los leucocitos, los glóbulos blancos, y
digamos que ahí adherido a eso encontramos las plaquetas. Entonces, haz de cuenta que yo tengo un volumen así, es una capita muy delgadita para hacer esa separación y el resto es el plasma. Entonces, ¿qué es lo que hace la máquina? Empieza a hacer centrifugación, empieza a separar el plasma, a sacar todo ese plasma que encontramos al principio, lo pone acá en una bolsita. Cuando ya va llegando a la parte donde están concentradas las plaquetas, empieza, digamos, a hacer la parte del surge y hace la separación de las plaquetas. Después retorna parte del plasma acá y vuelve y hace ese retorno de ese volumen que quedó acá al donante para no descompensarlo. Eso es un ciclo: extracción, procesamiento y retorno. Sí. Eso es un ciclo. ¿Listo? Hablábamos de los CUPs. Si yo quiero un CUP, puedo tener entre 4 y 6 ciclos dependiendo de las características del donante. ¿Sí? 4 es lo máximo porque pues no duraríamos mucho tiempo, y 6 digamos que lo que yo diría máximo para un solo CUP, porque 7 ya es un desgaste y no se va, digamos, a obtener más producto o componente sanguíneo. Entonces, o sea que lo menos denso es el plasma. Sí, okay. Lo más denso, glóbulos rojos, y lo menos denso. Lo menos denso es el plasma. Okay. Exactamente. Entonces, con relación a eso, hacemos, digamos, una cantidad de ciclos, son repeticiones del mismo proceso. Vuelve lleno al donante sin las plaquetas que me donó. Aproximadamente en promedio se colectan por ciclo unos 50 mililitros ya de producto, el componente acá, mezclando plaquetas y plasma, ¿sí? Más o menos, dependiendo del donante, puede que sean 40 o 35, pero en el mejor de los casos que suele pasar son 50. De Cali ya la recogieron. Ok, está ahí. Están despachos, son unas cajas que llegaron, están en despachos, unas icopor. ¿Tú me puedes ayudar a entregarlas? Espérame a ver qué me dice la... Discúlpame, un segundo.